representativa o elemental para representar ya sea una señal o la salida de un sistema que respuesta tiene, va a usar una familia de funciones elementales que son senos y cosenos. Esa es la diferencia, digamos, del tratamiento de Fourier respecto de lo que acabamos de ver, que es producto y suma de convolución. El producto y suma de convolución es como un formulario, ya van a ver algunos ejercicios, vimos uno nosotros, pero el que más se usa es Fourier, porque va a hacer uso de una función que ya vimos, de variable compleja, que es la exponencial compleja. La utilidad es ver, ustedes saben que cuando uno hace la primitiva o la integral de una exponencial, resulta ser la misma función. Y esa función en variable compleja tiene implícitos senos y cosenos que son funciones elementales. Entonces de eso se vale Fourier. Ahora vamos a ver ese estudio. Primero vamos a arrancar con, en este caso, uno elige si va a ser tiempo continuo o tiempo discreto. Bueno, he observado que varias veces arrancamos con tiempo discreto porque es más simple. No es el caso este que vamos a ver ahora de Fourier, conviene arrancar con tiempo continuo y posteriormente pasar a tiempo discreto. Bueno, esa estructura que vemos en la materia es hasta el final, ¿eh? Uno distingue si es tiempo continuo o es tiempo discreto. Los sistemas siempre van a ser lineales. Y también le agregamos una propiedad más para evitar complicar, ¿no? Es que sean también invariantes en el tiempo. Invariante en el tiempo significa que si yo introduzco la delta a un sistema, siempre me va a responder de la misma forma. O sea, no cambia con el tiempo. Después otra parte que es importante en sistemas, análisis de señal y sistema, es ver si la señal es periódica o no lo es. Entonces, esa estructura siempre la tenemos que tener en la cabeza para poder desarrollar todos estos temas. Ya vamos desarrollando, digamos, la mitad de análisis señal y vamos a terminar, espero con tiempo suficiente, llegar al final. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, tratando de ubicarnos con el tema de Fourier. O sea, la idea fundamental es que si yo introduzco una señal muy particular que es una exponencial, la respuesta va a ser la misma, modulada o amplificada o atenuada con un número. Entonces, y aprovechando que es igual, de ahí sale la idea de Fourier de usar senos y cosenos que están implícitos en la exponencial compleja para representar cualquier señal o la respuesta de un sistema a una señal de entrada. Tengo la señal de salida y sé cuál va a ser. Esa respuesta, lo que busca Fourier, en realidad hay otro tema más que tiene que tener usted en cuenta, es que el estudio de señales es más útil si uno se pasa a frecuencia. O sea, uno muestra una señal en tiempo continuo, en tiempo discreto, y después dice, me interesa saber cuáles son las componentes de frecuencia que tiene el sistema. Perdón, esa señal o la respuesta que sale del señal, transformada la señal, qué características de frecuencia tiene. Eso da idea de qué tipo tiene que es el circuito. ¿Entiendes? Porque si uno ve las componentes de frecuencia, sabe qué circuito debería tratar esas señales, cuál es el ancho de banda, cosas por el estilo. Cuando uno está hablando del ancho de banda, se da cuenta de los componentes que tiene que usar y de la plata que tiene que proveerse, digamos. Y digamos, en el eje de frecuencia uno ve, obviamente, esas componentes de frecuencia para saber qué tratamiento puedo hacer, si amplificarlas, atenuarlas, usar un filtro pasabanda, pasabajo.
o pasa altos. Esas cosas las van a ver a posterior, pero una señal temporal siempre es bueno saber sus componentes de frecuencia, pero y eso lo hace Fourier. Ya sea para tiempo continuo o tiempo discreto, si es periódica o no periódica, y vamos a distinguir de qué naturaleza son las respuestas. Hay una cosa fundamental que les puedo adelantar ahora, en cuanto a las que son respuestas de frecuencia. Si la señal es periódica, las componentes de frecuencia son discretas. O sea, si uno va a hacer el espectro de la señal con el eje de la frecuencia, que no se lo vamos a llamar de W en las abscisas, en las ordenadas vamos a ver que el espectro es discreto. O sea, hay frecuencias muy particulares que están presentes en la señal y no otras. O sea, si yo hablo de una señal periódica, estoy diciendo algo muy fuerte respecto a la señal, que no tiene cualquier frecuencia, sino tiene una que se llama fundamental y otras que son múltiplos de ella, que son los armónicos. Ese es un resultado importante. Ahora, si la señal es no periódica, hay muchísimas señales que vamos a tratar que no son periódicas, el espectro de frecuencia ya no es discreto, es continuo. O sea, hay, digamos, una variedad de frecuencias que una al lado de otra están presentes. Esa es una distinción importante que tienen que tener en cuenta. Sobre todo para ver qué circuito usan en la transformación de la señal, ¿verdad? Y que son los circuitos que ustedes deberán diseñar. Bien. Discúlpenme, ahí voy a grabarla, siempre me olvido. Voy a grabar la clase y empezamos, ¿ah? Recording in progress. Bueno, profe. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto de lo que dije. Si están ubicados más o menos el futuro nuestro. Vamos a ver Fourier. Fourier, fundamental. Y obviamente está orientado a saber las componentes de frecuencia de una señal. Y de cómo los sistemas transforman esas señales a la salida. Y bueno, obviamente, la característica del sistema tendrá que ser determinada, digamos, determinada forma para uno saber qué plata va a gastar o qué componentes va a utilizar. ¿Se entiende, no? No sé si quieren preguntarme algo al respecto de la divisoria que estamos por hacer de acá a futuro. Porque fíjense que hemos hecho, hablamos de señal, la representamos en otra, con funciones elementales como el impulso, y siempre fueron temporales, ya sea ahí una x de t o una secuencia xn. Y ahora Fourier lo que hace es, de una señal temporal, saber cuáles son sus componentes de frecuencia. Aparte de ser representada, obviamente con tiempo, con funciones elementales que son senos y cosinos. Bien. Vamos a la clase de hoy. Esperen que encuentre la hojita. Bien, acá está la hojita que seguiría a la última que vimos. Es un tema nuevo. Esperen que se las muestre.
Dígame si las pueden observar ahí. Sí, profe. Sí, se la ve, profe. Bueno, fíjense que acá vamos a ver la respuesta de un sistema lineal e invariante en el tiempo, y que es una introducción a lo que hace Fourier. Este tema que está acá ya lo vimos. Fíjense que es una señal en tiempo continuo, entra a un sistema lineal e invariante en el tiempo, y tenemos la respuesta, una señal también tiempo continuo, I de t. Ya vimos que es el producto de convolución de la propia señal, convolucionada con la respuesta a las deltas del sistema lineal e invariante del tiempo, que son las h, o sea, las ponderantes. Bueno, eso es lo que acabamos de ver antes, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver el truco que hay en este tema. Fíjense. Esta es una regla fundamental de todo sistema, lineal e invariante en el tiempo. Hemos puesto invariante para que la h sea una sola, ¿no? Si no, tendríamos que poner una h de tau, o una h de k si fuese una sumatoria en una señal de tiempo discreto. Bien. Ahora, dice así, veamos qué sucede cuando la señal de entrada es particularmente de la forma esta. Fíjense que ha puesto una exponencial compleja, e a la st. Ahí s la puse como un número complejo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la respuesta del sistema caracterizado por la ponderante h? Ya sabemos que es un sistema invariante en el tiempo, y está caracterizado por la respuesta a la delta, que es h. Bien, si uno hace el trabajo de resolver esa integral de convolución, o sea, yo digo I es la integral en todo el tiempo de la h convolucionada con la entrada. Dicen que aquí puedo mudar el desplazamiento. Yo puedo poner la h en tau y desplazar la señal. O al revés, es lo mismo. Sé que cuando estoy arrancando acá en este rengloncito, la que está desplazada es la señal y no la h. Matemáticamente es lo mismo. Bueno, si uno va a resolver, obviamente ahí a la señal propuesta, que es x, pone la e a la st, ¿verdad? Y bueno, acá será e a la st menos tau porque estamos desplazando la señal. Y bueno, ya saben que si uno hace esta integral, estamos integrando en tau. Ven que la variable de integración es tau. Entonces, e a la st sale como una constante afuera. Y me queda dentro de la integral para resolver la ponderante convolucionada con la señal en S tau. Ahí, e a la menos S tau por el desplazamiento, ¿verdad? Fíjese que yo puse I de t igual a lo último que está escrito, y ahí la integral está hecho un corchetito donde no hay tiempo. No está el tiempo de la señal de salida, de I de t. Entonces, como no depende del tiempo t, sino de tau, que es un parámetro en este caso, eso yo puse un corchetito, bueno, se pone un corchetito y se separa como un número a esa integral. O sea, no depende del tiempo t. Y afuera sí está una función que es justamente la misma de entrada. Entonces quiere decir que este sistema, si yo ingreso con e a la menos s tau, sale la misma señal ponderada por un número. Ese número es h de s. Se le llama h porque está involucrada la función ponderante. ¿Se entiende? El h de tau es la ponderante, ¿verdad? Pero es un número, no depende del tiempo t, cuál es la variable de la señal de salida, ¿verdad? Entonces fíjense que el resultado está escrito así, es la propia señal de entrada multiplicada por un número, o sea, con una ponderante, lo amplificará o la dejará igual o la atenuará. ¿Se entiende esto? Este truquito
después lo va a usar Fourier. Dice así, veamos que la salida es la misma multiplicada por un número que no depende del tiempo, sino de S. S, digamos, es un parámetro también. Y de H, o sea, de la función transferencia del sistema. Y este número es, hasta específicamente lo destacamos. Bueno, ese número le da un nombre, se llama autovalor. Más abajo está nombrado. Bueno, es decir, entra la señal E a la ST y sale la misma multiplicada por HDS. O sea, está atenuada o amplificada. Este tipo de entrada se conoce como autofunciones. O sea, si yo uso una exponencial compleja como la E a la ST, esa sería una autofunción, porque sale ella misma, atenuada o amplificada. Autofunciones de un sistema lineal e invariante del tiempo. Ahora, fíjense en el número HDS, se conoce como autovalor del sistema. Bueno, ahora fíjense si yo hago una combinación lineal en las entradas, o sea, sea X que va a ingresar al sistema. Tiene varias funciones o autofunciones, tal cual está escrito acá. Dice que acá hemos construido una señal de entrada con 3 autofunciones. Bueno, acá S1, S2, S3 son complejos, los A1, A2, A3 también son constantes complejos. Bien, la respuesta de un sistema lineal e invariante al tiempo ya sabemos que vale el principio de superposición. Si vale el principio de superposición, a la salida la voy a escribir de la forma que está escrita acá, fíjense. Siendo A constantes, sería el escalado, ¿verdad? Sería un número que escala. A1, A2, A3 son escaladas. Ya sabemos cuál es la respuesta E a la S1T. Esa la vamos a llamar E a la S1T, la misma entrada, multiplicada por el autovalor que corresponde. Acá es H de S1. Bueno, lo mismo sucede para las otras dos señales. La que tiene E a la S2 y E a la S3, ¿verdad? Bien, entonces, a los autovalores yo los podría escribir como está escrito acá, H de SI. Bueno, es producto de convolución de la función ponderante con esa entrada, E a la S. ¿Se entiende? Entonces acá el truco que les comenté se plasma de la forma siguiente. De aquí surge la idea de representar la entrada como una combinación lineal de exponenciales, para luego obtener la salida atenuada, perdón, la salida a través del cálculo de autovalores. O sea, como si yo meto autofunciones a un sistema, las respuestas van a ser la misma señal, pero multiplicada por los autovalores. O sea que yo tendría que ocuparme de calcular los H estos, que son números, ¿no? Bien, veamos que es posible a través del estudio de la siguiente familia de exponenciales complejas de la forma siguiente. Entonces, esa representación que pretende hacer de una señal, o sea, como una combinación lineal de autofunciones, la familia que propone para que la represente es esta que yo llamo phi sub k. O sea, es una fría infinita, porque k acá lo hago en un entero que varía entre menos infinito a más infinito. Dicen que voy a poner el S que estamos viendo ahí, el S complejo, dicen que antes le llamé S, sería J omega 0K. ¿Se entiende, no? Pero en este caso es una familia, porque voy a tomar varias funciones. Dice que ahí llamé S1, S2, S3, bueno, acá, a través de un entero K con signo, esa familia va a ser infinita. Ahora, esta familia de estas funciones que estamos viendo y está inscrita acá, tiene una particularidad, ¿no? Ya sabemos que es
por ejemplo, linealmente independientes, una de otra son linealmente independientes. ¿Saben cuál es el concepto de linealidad independiente? O sea, no es una función igual a la misma multiplicada por un número, no, tiene otra trama, digamos. O sea, nada que ver con la otra, sobre todo porque la frecuencia involucrada ahí en esa señal que es omega 0 está multiplicada cada vez, con cada distinto ya es otra señal, ¿se entiende, no? Entonces vamos a demostrar que esta familia es, aparte de ser periódica, no sé si se acuerdan que nosotros cuando hicimos el estudio de la exponencial compleja, hemos visto que era periódica. Y que, aparte, una de otra son linealmente independientes. Y eso es lo que se va a ver a posteriori. Es la propuesta de decir, voy a representar cualquier señal con esta elemental. Ya vimos que esta exponencial compleja es una función elemental, porque adentro tiene senos y cosenos. Bien, seguimos. No sé si quieren preguntar algo de lo que estoy comentando. Y es para dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Estamos en tiempo continuo, ¿eh? Pretendiendo hacer la representación de una señal ya no con las deltas, sino con otras elementales, que son seno y coseno, y justamente están involucradas en esta familia de funciones que tiene la particularidad, además, recién la acabamos de ver, que si esa señal entra a un sistema, sale ella misma atenuada o amplificada. Bien. Vamos a la hoja siguiente. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto. No, profe, por ahora no. Bien, seguimos. Bien, ahora vamos a ver la particularidad de esta familia. Bueno, esa familia phi sub k, las componentes son infinitas. Entonces, puedo venir con k desde menos infinito a más infinito. Acá, obviamente, no la vamos a poner a todas. Está con k menos 2 a k más 2. En k menos 2 es la primera que está graficada acá dentro de los corchetes o es explícita dentro de los corchetes. K igual a 2, K menos 2, K menos 1, K igual a 0, obviamente me va a dar 1. Ya saben que E a la 0 es 1. Y después las con K positivo. Bueno, fíjense, lo que se pretende es encontrar una base elemental para representar una señal de entrada cualquiera X de T. O sea, veamos seguidamente que estas familias de funciones son periódicas y ortogonales y linealmente independientes entre sí. Consecuencia, pueden tratarse como señales básicas. O sea, si cumplen y son linealmente independientes, periódicas y ortogonales. Ortogonal quiere decir que el producto, ahí lo vamos a definir, ¿no? El producto entre ellas tiene que dar 0. Primero vamos a ver qué es periódico. La periodicidad de la familia phi es pedir que para cualquiera de ellas, si yo encuentro un número que es el periodo, acá hablamos del periodo mínimo, T sub 0, la función pasa a ser exactamente igual. Por eso es conducción muy fuerte, ya saben, esta es la definición de periodicidad de una señal. Es una condición muy fuerte, en el sentido que cualquier T que yo me ocupe, si le sumo su periodo, el valor es igual. Y esa condición muy fuerte hace que, vamos a ver, que el espectro de frecuencia que tenga esta señal es totalmente discreto. Bien. Vamos a ver por qué es periódico. Entonces fíjense que acá voy a poner la función en t más t sub 0. Y bueno, obviamente eso es separar acá la parte de t, en la exponencial, y la parte de t sub 0. Bueno, esto es un procedimiento obviamente matemático.
En consecuencia, fíjense que yo he puesto e a la t más t0, lo que tengo que pedir, esta partecita que está acá, la i de k omega 0 t sub 0, si es igual en t, esta parte en t sub 0 tiene que ser igual a 1. ¿Se dan cuenta de eso? Acá, en realidad, para que se den cuenta de eso, yo tendré que haber puesto que también es igual a phi sub k, como está arriba, ¿no? Phi sub k solo está en t, ¿verdad? Y acá dice phi sub k en t más t sub 0. Bueno, phi sub k en t más t sub 0 está desplegada de esta forma. La primera parte es phi sub k en t, esta que está acá. Y la segunda parte, para que sea ella misma, es pedir que sea 1. Bueno, esto obliga a ver en qué condiciones el i a la k omega 0 t sub 0 tiene que ser 1. Bueno, ya saben por Euler que la exponencial compleja tiene el coseno en parte real y seno en parte imaginaria de la variable, ¿no? Que la variable, fíjense que es k omega 0 por t. Bueno, esto es pedir que justamente el k omega 0 por t sub 0 tengo que hacer valer 1 el coseno y 0 el seno, ¿verdad? Y eso se cumple con 2πl. Bien, entonces yo puedo despejar cuál es el periodo. El periodo va a ser 2pi dividido en k omega 0 por L. Acá L y K son enteros. ¿Eh? Son enteros con signo. O sea, valen 0, 1, 2, 3, o menos 1, menos 2, etc. Pegan saltitos de a 1 en todo el eje. Entonces, acá, lo más fácil, el periodo mínimo, si uno se le pide para t sub 0, es el mínimo. Obviamente va a ser 2pi sobre omega 0. Y eso se va a llamar periodo fundamental. Eso ya lo vimos antes, ¿no? Acá lo estamos reiterando. Y que justamente la exponencial, la función exponencial compleja, es periódica. Y acá está el periodo. Bueno. O sea, esto siempre se va a cumplir cuando k es igual a L. ¿Eh? Vale decir, la familia, esta propuesta, es periódica. Y su periodo fundamental, esto es su 0, que está escrito acá, 2pi sobre omega 0. Y, obviamente, se vuelve a repetir con múltiplos. De t sub 0 vuelve a repetirse la función, ¿verdad? Bueno, esto permite estudiar a la familia en un intervalo de tiempo definido por el periodo fundamental. O sea, lo obvio es ocuparse solo del periodo fundamental. No me voy a ocupar de otro k que no sea este que puse yo, k y L igual a 1. Para que simplemente quede t sub 0. Ahora, ¿qué es ortogonalidad? Dice, tomemos dos funciones cualquiera de la familia, o sea, con k distintos, y el producto escalar tiene que darnos 0. El producto escalar, no sé si, yo creo que ya lo definimos cuando vimos análisis complejo. Ahora acuérdense, el producto escalar es la propia función y después está en una integral, ¿no? En la integral de todo el periodo, la propia función, y está tomada la otra parte, la otra función que yo digo son ortogonales, está tomada su conjugada. ¿No? Fíjense que acá el conjugado de la otra es con el signo menos. Bueno, acá hace un trabajo matemático para demostrar que esta integral en el periodo me va a dar 0. Fíjense, si quieren lo vemos por partecita, pero es justamente una cuestión matemática. Bueno, acá dice, voy a tomar de la función phi sub k, la enésima. Y después tomo otra función, tomo una k, pero esa otra k conjugada. La k-ésima conjugada, por eso el signo acá es menos en k. Bien, si uno se pone a resolver esto, acá fíjese que he puesto, agrupó toda la parte común,
Y obviamente acá me queda n menos k. Ese n menos k es también un entero. Y acá lo llama como p. Bien. Y obviamente la integral está reducida al periodo. Está entre 0 y t sub 0. Bien, acá si uno usa una primitiva de la exponencial es la misma y bueno, el exponente baja, como está escrito acá. Y bueno, acá está resuelto los límites de integración, t sub 0 y 0. Si uno se pone a reemplazar los límites, bueno, esta parte es común, queda fuera. En t sub 0 es t sub 0, obviamente, e a la omega 0, pbs, t sub 0. Y e a la 0, obviamente, es 1, que es el que está puesto acá. Ahora, reemplacemos omega 0. Acá está. Omega 0 es 2pi sobre t sub 0. Si uno hace ese reemplazo, bueno, acá se va simplificando la cuestión. Me va a quedar que este e a la 2pi veces p, si yo hago la expresión de Euler, justamente me va a dar 1 también, porque los senos se anulan y el coseno siempre va a ser 1. Bueno, este corchete significa que es 0. Para cualquier p entero se cumple eso. Entonces está demostrado que si yo tomo dos cualquieras de la familia phi sub k, cualquier función de la phi sub k, entre ellas hay ortogonalidad. O sea, si este producto escalar que estamos haciendo así definido, me tiene que dar 0. Ahí, bueno, acá está comprobado. Entonces hemos comprobado las dos cosas que se le pide a una familia base, que es la periodicidad, una que es periódica, y otra que son linealmente independientes. Y yo tomo cualquiera una de otras, son dos funciones que no tienen nada que ver en el sentido que no es múltiplo uno de otro, sino que realmente, obviamente, tienen frecuencia distinta. Yo digo k distinto, son de otra función. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que si toma el caso de que n igual a k, o sea, tomo la misma función, fíjense, ¿no? Si yo tomo la misma función, no puedo decir que esa misma es ortogonal a sí misma, no puede ser. Fíjense, n igual a k acá. Y hago todo el trabajo, me va a quedar la integral del diferencial de t. Y en ese caso me da un número que no es 0, es el periodo. ¿Me entiende? Bien. Bueno, cumpliendo esto, el paso siguiente es animarse a decir, esta familia me sirve a mí como base para representar una señal en tiempo continuo. Y es lo que hace subsiguiente, a ver. Bien, fíjense que justamente esto que está acá escrito acá es la serie de Fourier. O sea, toda la serie Fourier se basa en decir, yo uso una autofunción, sale la misma, atenuada o amplificada en un sistema lineal invariante en el tiempo, y de esto entonces me animo a decir, vamos a usar la fría exponencial compleja para representar cualquier señal. Entonces hace lo siguiente, dice así, hemos encontrado unas familias phi sub k, escrita ahí, que son funciones bases ortogonales, periódicas y linealmente independientes entre ellas. Entonces, si es que esté cualquiera es periódica, ojo, es una condición muy fuerte decir que lo que en realidad vamos a representar señales que son periódicas, no otras. Ahí lo dice, si x de t cualquiera es periódica de periodo t sub 0, entonces es posible ser representada como una combinación lineal de funciones básicas de la forma siguiente. Y esto es Fourier. Yo sé que es una suma infinita en términos k, viene de menos infinito a más infinito, y suma las exponenciales complejas que son senos y cosenos. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Estas funciones
que están implícitas en esta exponencial compleja, sabemos que son senos y cosenos, y son elementales, ¿verdad? Y al ser periódica x de t, fíjense que el periodo está implícito acá en la exponencial propia, ¿no? Puede ser que el vínculo entre el periodo de t sub 0 está acá, 2pi sobre omega 0. Bien. Dicen que todas estas funciones son seno y coseno, y están multiplicadas por un número, al que le vamos a llamar coeficiente de Fourier, este que está acá, a sub k. Este es a sub k, también es un complejo. Pero lo curioso es que cualquier sea la forma de onda de x, resulta ser una suma de senos y cosenos. De funciones que son elementales, que ya sabemos qué forma tienen, y sin embargo al sumarlas me da esta otra. Es muy curioso. No sé si alguna vez vieron una construcción en YouTube de algún profesor que explica esto y demuestra cualquier forma de onda, por más rara que sea, pero que sea periódica, yo la construyo, empiezo a sumar la fundamental, k igual a 1, por ejemplo, o k igual a 0 si tuviese componente continuo. Ya vamos a ver que cuando k es igual a 0, solo me queda un número que no depende del tiempo. O sea, la función tiene una componente de continuo. Si tuviese si el k, para k igual a 0 me da un a sub k distinto de 0, el a sub 0. ¿Se entiende? Curiosamente, cualquier señal periódica de periodo t sub 0 es representada de esta forma. Suma de funciones elementales que son seno y coseno. Muchas veces un sintetizador analógico, que yo puedo lograr cualquier sonido, usa este argumento. Yo puedo tener osciladores senoidales, cual le cambio la frecuencia en K y hago una suma, y en esa suma, para lograr un sonido particular, yo le puedo cambiar la ponderante, o sea, la amplitud de eso con el A sub K. Porque senos y cosenos no pasan de 1, ¿no es cierto? Más o menos 1 ahí no está. En cambio, el A sub K los amplifica o los atenúa. Y en esa suma, en este caso infinita, yo puedo hacer un sonido muy particular, como son los sintetizadores, ¿se entiende? Por ejemplo, yo puedo tener una nota en un instrumento, por ejemplo, la central, que es 440 Hz. Y ustedes tocan un piano, la central, saben que es un piano. Tocan una trompeta con el la central y tienen la misma fundamental, porque es 440. Sí, están, digamos, es como decir, los músicos afinaron el instrumento con el la central y están los dos iguales, digamos. Pero suenan distintos. Uno se da cuenta que uno es un piano y otro es una trompeta. ¿Se dan cuenta por qué? Si la frecuencia es la misma. Entre comillas, la frecuencia es la misma. Frecuencia de la fundamental, ¿eh? Porque digo, está en la central, 440 Hz. Pero el timbre es distinto. ¿Quién lo da el timbre? El timbre lo dan las componentes armónicos. ¿Se entiende? Tienen amplitudes distintas. Y son siempre seno y coseno. Yo lo sumo, me da la forma de onda. Yo toco y hago un sampling del piano, van a ver en el tiempo una forma de onda que es periódica, se repite a los 440 Hz, vuelve a repetirse. Si tuviera un osciloscopio, a ver que se repite la nota. Lo agarro y lo sincronizo al osciloscopio, toco el piano y veo una forma de onda. Toco la trompeta, veo el mismo periodo, pero una forma de onda distinta, porque están sumando senos y cosenos de amplitudes distintas. Sus armónicos son diferentes. ¿Se entiende eso? Hablo esto porque muchas veces uno les pregunta, ¿cómo puedo distinguir
¿Por qué sucede eso? Casualmente se puede explicar simplemente con esta formulita. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé si alguien es curioso y le interesa la música, cómo se construyen los instrumentos, por qué suenan distintos siendo la nota igual, etc. Está explicado acá. Fíjense que justamente un instrumento, la forma de onda de esa señal, yo la meto con un micrófono y la capturo y hago un sample, ¿no? Va a ser una señal periódica, en tiempo continuo, ¿eh? Señal periódica. Si es periódica, podemos saber si usted sucede. Y justamente yo dije, bueno, pongamos una nota cualquiera, la que más se usa como referencia es la central, que es 440 Hz, cuando afinan un instrumento. Y sin embargo, yo puedo distinguir o escuchar instrumentos que son totalmente diferentes, ¿eh? Pero la frecuencia fundamental es la misma. Son señales periódicas. Fíjense que si yo hago el espectro, meto en un espectrógrafo de esa señal, les podemos ver que justamente, al ser discreto en el eje de la frecuencia, voy a dibujar el espectro que tiene ese sonido. Tanto en la trompeta como en el piano, en 440 está el primer armónico, que se llama fundamental. Los dos coinciden, tendrán probablemente amplitudes distintas, pues el ASU está diferente. El ASU 1 sería en este caso. Si tuviese un valor de ASU 0, después vamos a ver que esa forma de onda periódica está desplazada para arriba o para abajo respecto del eje del 0. O sea, tiene componente continua. Ya vamos a ver que a veces la componente continua es muy molesta. Muchas veces uno la muda, la filtra. Bien, entonces si yo hago el espectro del piano y la trompeta, voy a ver que los bastoncitos que le siguen, que son múltiplos de la fundamental, porque yo hago K igual a 1, es K omega 0. ¿Entiendes? Va a ser omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0. O sea, en el eje de la frecuencia no es cualquier frecuencia en donde está la señal. Está en la fundamental y después en múltiplos. Múltiplos enteros, obviamente. Son enteros, K es entero. Esto se me simplifica muchísimo el estudio. Y yo me puedo dar cuenta que si comparo el espectro de uno y de otro, los bastoncitos que se levantan para K omega son diferentes. Y por eso el timbre es distinto. En amplitud van a ser diferentes, ¿se entiende? Pero todos son coincidentes en su frecuencia, porque estoy tocando la misma nota. ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Fíjense en esta simple construcción que está acá, que es serie de Fourier, en tiempo continuo. Vean que es una serie, una suma infinita, ¿eh? Va desde menos a más. En la práctica, si uno usara estas propiedades de Fourier, no suma todo. Por ejemplo, un instrumento que en la red mide armónicos, la distorsión que se produjo, perturbación de la red, llega hasta el armónico 40 nada más, 41, 42 creo. Nos vamos a dar cuenta que cada vez que voy avanzando en el armónico, la amplitud, o sea, la sub K, ese que está ahí, para atenuar o amplificar, siempre va para abajo. Va cayendo la energía que transportan los armónicos superiores. Siempre van siendo los bastoncitos, esos discretos que estoy hablando, en el eje de la frecuencia, van a ver que siempre van atenuándose. Son infinitos, matemáticamente. Si yo tomo una onda una forma de onda extrañísima, para hacerla sumar seno y coseno, tengo que sumar un montón, y va a ver que suma exactamente, tiene la misma forma, porque suma un montón, hasta el infinito, digamos. Pero hay algunos que ya no puedo diferenciarlos, son tan chiquitos que los desprecio. ¿Entiendes? El aporte que tienen es, digamos, infinitesimal. Entonces, por eso, en la realidad, algunos instrumentos que hacen tratamiento de este tipo de señales
Con el armónico 40 o 42 ya es suficiente. Para ciertos casos, ¿no? Estoy hablando del caso de medición de perturbación en la red, que es un instrumento que mide, ¿sí? Está hasta el armónico 42, creo. Bien. Otra cosa que hay algunos osciloscopios que le dan la idea de los componentes armónicos, se llama transformada rápida de Fourier. No sé si ustedes vieron algún osciloscopio y por ahí aprietan un botoncito y ven el espectro. O sea, ven los bastoncitos estos que estoy comentando yo. Para tener idea, si a partir de la fundamental, que normalmente siempre es el más grande, los otros armónicos superiores, múltiplos de la fundamental, van a ver que van bajando en amplitud. Bien. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto de esto que estamos viendo. Dice que la construcción, que a veces es tema de examen en muchos casos, serie Fourier, el caso de pizarrón de examen final para muchas veces, que si a algún alumno nosotros le damos oportunidad de elegir un tema, este puede ser uno. Bien. Fíjense, vamos a seguir esto. Acá, al ser periódica, la señal ya sí, estamos hablando de señales periódicas. Les voy a adelantar que si uno quisiera hacer tratamiento de Fourier de señales que no son periódicas, en lugar de decir es una serie, como esta que está acá, vamos a decir es una transformada. Una transformada ya es una función especial que muestra las componentes de frecuencia para las señales que no son periódicas. Y ya les adelanto, fíjense que implícitamente en esta suma, las componentes de frecuencia son totalmente discretas, no son cualquiera, son K omega 0. Están todas como separadas. En cambio, cuando hagamos una señal que no es periódica y queremos ver qué componente de frecuencia tiene, vamos a ver que el espectro es continuo. No pega saltos como este. Bien. Ahora, puede ser que la función que yo quiero, o señal periódica, dentro de ella misma haya una discontinuidad. Fíjense lo que dice acá. Sí, acá, de hecho decimos, la señal es periódica. El periodo es 2pi sobre omega 0. Está escrito acá. Y además podemos decir, la señal es continua. O también puede poseer discontinuidades esenciales. Es decir, y además cumple con la condición de Dirichlet. Es decir, la energía que puede transportar es finita. No sé si se acuerdan antes que hemos definido qué es la energía de una señal. Es la propia multiplicada por sí mismo. Entonces por eso me sale al cuadrado en su periodo. En un periodo, obviamente, la energía que puede transportar esto, obtener, es finita. Yo hago la integral, me va a dar un número acotado. Ese K es real acá. Profe, disculpe. Sí. Condición de ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Dirichlet. Ah, bien. Gracias. Dirichlet. Ahí no se ve muy bien, pero es un alemán este, ¿eh? Bien. Vamos a hablar bastante de Dirichlet, ¿no? No sé si lo mencioné antes, o es la primera vez que está mencionado en el curso. ¿Es la primera vez o ya hablamos antes? Que yo recuerde, profe, es la Es la primera vez. primera vez, ¿no? Bueno, la condición de Dirichlet para señales es que hay señales que transportan energía finita y otras que no. Por ejemplo, si yo les hablara del escalón, ya sea en tiempo continuo o tiempo discreto, aparece el escalón, simplemente viene en 0 y en el origen del tiempo, pum, se pone en 1 por la eternidad. Digamos. Si yo hago esa integral, obviamente me va a dar infinito. Entonces, una de las señales que no cumplen Dirichlet, y hay muchas, no tienen energía finita. Y después vamos a ver que ese es un problema.
sobre todo cuando vamos a ver las componentes de frecuencia. Por ejemplo, si yo quisiera hacer componentes de frecuencia del escalón, no lo puedo hacer con esta suma, porque no, el escalón no tiene periodo. ¿Se entiende? Esto es para señales periódicas. Entonces, ya de entrada el escalón necesita transformada de Fourier, no serie. O sea, cuando yo digo serie de Fourier, ya sea en tiempo continuo, como estamos viendo acá, y después lo vamos a ver en tiempo discreto, que es un poco bastante más complejo, estoy hablando de señales periódicas. Cuando yo digo serie, es periódica. Y si digo transformada, es para no periódica. Esa distinción ya se lo tienen que meter acá en la cabeza. Bien. Bueno, hay un tratamiento acá respecto del coeficiente de Fourier, a ver quién es, ¿no? En principio, fíjense que acá el coeficiente de Fourier es un número complejo, ¿ah? Y fíjense en la forma en que está escrito. Es un número complejo, parte real le vamos a llamar A sub k, y parte imaginaria B sub k. Acá le hemos puesto un menos a la parte imaginaria por una conveniencia, nada más matemática. Después nos vamos a dar cuenta más adelante por qué. Y acá la unidad imaginaria, los eléctricos, le ponen J, ¿eh? Por ahí si ven una I es porque es formalmente matemática. Unidad imaginaria del número complejo. Pero si vemos la J, es indiferente, ¿eh? Porque los eléctricos, los electrónicos, ya van a ver en todo el curso, cuando hacen un tratamiento de números complejos, no ponen I, sino ponen J para no confundirla con la corriente. Simplemente por eso. No sé si alguien se lo dijo, ¿eh? Para no confundir con la corriente eléctrica, muchas veces uno dice I, esta es la corriente. Para que no se arme el lío, los eléctricos ponen J. ¿Eh? Bueno, obviamente el número complejo está compuesto por dos reales. Aquí está el A mayúscula y B son reales. Ahora, si la señal es propiamente real, la suma de complejos conjugados también será real. Entonces los azúcares deberán aparecer en la forma de un complejo más su conjugado. Bien, esas son propiedades del coeficiente de Fourier. Entonces vamos a ver cómo se calcula, ¿no? La utilidad de esta representación es pasar siempre el tiempo a las componentes de los coeficientes de Fourier, a los A sub k. Porque justamente en los A sub k está el módulo que amplifica o atenúa los senos y cosenos, que son estos. Porque seno y coseno no pasan de más o menos 1, ¿se entiende, no? Esa función no oscila siempre a frecuencia distinta con el k omega 0, pero la amplitud es siempre más o menos 1. Ahora, eso, obviamente, la señal esta puede tener cualquier forma y cualquier amplitud, se la dan sus A sub k. Y justamente A sub k son los bastoncitos esos que yo le hablé, que aparecen en el espectro de frecuencia. Por eso, cuando yo digo paso del tiempo a la frecuencia, es porque paso a hablar de los A sub k. Obvio, ¿verdad? Porque seno y coseno ya saben quiénes son. Nosotros nos tenemos que prestar atención, obviamente, en quién está modulando esas señales elementales, que son los A sub k. Bien. O sea, si yo una señal en tiempo la paso a ver quiénes son los coeficientes de Fourier de los A sub k, estoy operando ya en frecuencia. Entonces, supuestamente ahí yo haré un tratamiento más simple de la señal. Si yo sé qué componente de frecuencia tiene, qué bastones importantes aparecen, ya tengo idea de cómo puede ser mi circuito para tratarlo. ¿Qué ancho de banda tendría? Si yo quisiera usar un filtro para separar, matar cosas que me están molestando, me voy a dar cuenta a través de los A sub k. Bien. Fíjense que cuando, no sé si ustedes observaron, y es curioso, cuando uno toma un instrumento puramente acústico y hace un tratamiento eléctrico de la señal. O sea, agarra un micrófono y lo mete en un sistema donde se transforma la señal. Y ahora a ver, por ejemplo, si ustedes toman una guitarra eléctrica, tiene unas pastillitas donde captan la vibración del sonido, digamos, y la transforman en una señal eléctrica. Y si ustedes
hacen sonar esas cuerdas, no les va a llamar la atención cómo suena. Tiene un sonido apagado, etcétera, etcétera. Peor que una guitarra acústica, digamos. Una guitarra eléctrica tiene esas cuerdas de acero y esos sistemas que captan esa señal y después la vamos a transformar, sucede un fenómeno extraordinario que cambia el sonido completamente. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta de eso ustedes? Sí, profe. Sí, y llama mucho la atención porque el sonido es totalmente distinto. Incluso en el tratamiento de sonido, seguro hacen uso de esto. Por ejemplo, lo que le llaman distorsionador y todas esas cosas es porque están hinchando las pelotas, perdón la palabra, con el azúcar. Se entiende que cuando yo pulso una tecla, sale una nota que es un fundamental, sale un bastón, es periódica, la señal no es no periódica del instrumento, porque tiene una nota, ¡tum! Yo puse una nota. Ahora esa nota, a esos bastoncitos que son aburridos, si no tienen un tratamiento, yo lo agarro con otro sistema y me pongo a amplificar o atenuar o hacer desaparecer o aparecer o amplificar los que tienen, que son todos. ¿Ah? Los azúcar acá dicen son todos, desde más, menos, infinito. Bueno, desde menos infinito del tiempo atrás del tiempo, digamos, es una cuestión matemática, ¿no? Ya vamos a dar cuenta que si uso las frecuencias negativas, el vector que representa la señal está girando al revés, en una señal periódica. Bien. ¿Se dan cuenta de por qué en una señal de tiempo continuo, periódica, la importancia de su tratamiento está en los azúcar? Recién le acabo de dar un ejemplo, ¿no es cierto? Yo agarro una guitarra que no está conectada a un sistema de amplificación y distorsionador y todas esas cosas, pues pasa vergüenza. Si me toca, ¿se entiende? En cambio, viene un tipo, toca una guitarra con pedales y suena completamente diferente. Bueno, es porque justamente esos circuitos tratan sobre el azúcar. Bien, acá dice operar sobre el azúcar, supuestamente de una forma más sencilla. Y luego, si uno quiere restituir la señal, hace la antitransformada. Eso lo vamos a ver a posterior. Pero antes hay que saber quiénes son los coeficientes de Fourier. Fíjense cómo, de forma simple, cómo se obtiene el coeficiente de Fourier. Fíjense que la expresión esta de Fourier, que está puesta acá con un asterisco, para obtenerla dice, voy a multiplicar ambos miembros por e a la menos i omega 0 n veces el tiempo. Acá n es otro entero, ¿eh? No es el tiempo discreto este n. Estamos en tiempo continuo este, ¿eh? Fíjense, acá multiplico la señal por e a la menos i omega 0 n veces t. Bueno, me va a quedar del otro lado en la suma infinita de Fourier k menos n. Bien, ahora, si integro ambos miembros en el periodo fundamental, bueno, acá hace la integral en un periodo, y acá la sub k en la integral y la suma la saca fuera, o sea, la integral interviene en el tiempo. Está e a la menos i omega 0, k menos n veces el tiempo. Diferencial t. Bueno, vamos a observar lo siguiente. Esta integral que está del lado de la sumatoria, donde está la exponencial, vamos a hacer uso de algo que ya hemos hablado antes, que la fría es ortogonal. Fíjense. Dice acá, si k es igual a n, esto me va a dar, obviamente, e a la 0, 1, integrada en un periodo, el diferencial t me va a dar t sub 0. Pero, ya lo vimos antes, es la misma integral. Si tomo dos distintas, al ser ortogonal, la fría, me va a dar 0. ¿Se entiende esto? Esto es por ser una base ortogonal, lo vimos recién anteriormente.
Bueno, acá nos aprovechamos de este resultado, ¿no? Para ver cómo voy a despejar acá el azúcar. Bien, vemos la hoja siguiente. Esperen que la amplifique un poquito esto. Bien, entonces existe un solo término en toda la sumatoria que no es nulo. O sea, con k igual a n. Entonces la integral me va a quedar simplemente la integral de la función por esa función que le estoy multiplicando, es a la menos i omega 0 n por t, me va a quedar simplemente del otro lado a sub n por t sub 0. Bien, y bueno, obviamente acá despejo el coeficiente de Fourier. Yo sé que acá está como a sub n, pero bueno, n es un entero auxiliar para el tratamiento que hice recién. Yo puedo decir simplemente ahora a sub k, que es la norma. El coeficiente de Fourier en la suma está como a sub k. Resulta ser esta expresión. Entonces tengo que dividir por el periodo esta integral en el periodo de la propia función. Fíjense, como regla mnemotécnica, es la misma expresión de la sumatoria, nada más que acá tiene el signo contrario. Como regla mnemotécnica. Fíjense, me vuelvo a la hoja anterior. ¿Ves que dice e a la i omega 0 k veces el tiempo? Bueno, cuando yo hago a sub k, me queda la integral de esta función, de la propia, por esta función cambia de signo. Y dividida en el periodo, que es como para que se acuerden. Pero la demostración de cómo llego a esto es de un paso, dos pasos, bastante simple. O sea que, perdón, que vaya a rendir, para obtener ¿cuál es el coeficiente de Fourier? Súper simple. ¿Eh? Bueno, ahora viene el tema este del signo. Fíjense que acá está la menos, y por esa razón hemos puesto menos b sub k, para que simplemente cada componente, como si fuese una integral, porque esto e a la i omega 0 tiene seno y coseno, la parte real son cosenos, y la parte imaginaria son senos. El menos que pusimos acá es para absorber el menos este. ¿Eh? Entonces, fíjense que cada componente, parte real e imaginaria del coeficiente de Fourier se calcula de esta forma. O sea, dividir el periodo, la integral en un periodo de la propia señal por el coseno de ese armónico, que acá esta función es fácil, ¿no es cierto? K veces omega 0, pero es un coseno, un seno también, sabemos cuáles son las primitivas. Bien. O sea, la dificultad para calcular un coeficiente en realidad tiene que ver esta función, que puede ser cualquiera, ¿no? Y acá está convolucionado. Bien. Hay una cuestión más. Para hablar de los coeficientes de Fourier. Fíjense que la parte real, los A, tienen coseno. Entonces, al tener coseno, y el coseno siendo par, una función par, se dice, ¿no? Si yo tomara el opuesto en el signo, en el eje de los K, de los enteros estos, son iguales. ¿Eh? Tomo un K menos 1 y un K igual a 1, o un K menos 10 y un K igual a 10, son iguales. Y por ser seno impar, van a ser iguales, pero cambia de signo. ¿Eh? Si tomo el K de un lado y el menos K del otro. Bien. Ahora, si yo hiciera el coeficiente de Fourier, va a ser siempre su conjugado, el menos K. Ya sabe que el conjugado es cambiar el signo a la parte imaginaria, igual pues puse el menos K acá. Bien. Acá, fíjense que la expresión de Fourier es esta expresión compacta, ¿eh? Suma infinita de los coeficientes de Fourier por la función esta exponencial. Esta es la expresión compacta. Y hay otra expresión que se llama la expresión trigonométrica de la serie Fourier, donde están explícitos los senos y cosenos.
Bueno, acá hay una demostración en 3 pasos de cómo llegar a ella, que es esta que está acá al final, la que está recuadrada. El que quiera estudiarlo, lo estudia. Si no se ve bien acá, son 3 pasos nada más, de algunas propiedades matemáticas de trigonometría. Ves que se dice 1, 2 y 3, y acá están explicadas cada una de ellas. Yo no las voy a detallar. Lo que sí, cuando ustedes vayan a rendir, observarán cómo está construido. Pero lo más importante es el resultado. O sea, esta expresión compacta, donde la serie de Fourier está expresada con la exponencial compleja, si de paso a ver la forma trigonométrica, es esta otra. En la forma trigonométrica, fíjense que nos permite ver bien cuáles son las componentes seno y coseno. Acá fíjense que hay una suma, ya no desde k menos infinito, sino desde un lado, de k igual a 1, o sea, desde el primer armónico hasta el final, digamos, hasta el infinito. Y acá son tantos senos como cosenos las que van a formar la onda esta periódica. Y acá hay un término importante, que es el ASU cero. Fíjense que ASU cero no depende del tiempo. Bueno, eso justamente es la componente continua. Si yo agarrara una función periódica cualquiera que está centrada en el eje de las abscisas, o sea, la área para arriba y el área para abajo, son iguales, el ASU cero es 0. Si no son iguales, o sea, el eje está desplazado para arriba o para abajo, justamente el valor que se separa de la abscisa igual a 0, es esto que vendría a ser la ordenada al origen de valor a su 0. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si quieren le hago un dibujito ahí para que se den cuenta, porque esto es una pregunta de examen. Cuando uno pasa de la forma compacta de la exponencial compleja a la forma trigonométrica, donde están explícitos seno y coseno, y aparece este término, siempre vale una pregunta acá. No sé si quieren que les haga un dibujo. Bueno, profe. Me preguntan. Bien, acá voy a usar la pizarrón, es simple lo que voy a hacer, no los complico, pero el concepto es bueno. Si no ven grande la pizarra, dejo de compartir acá, un momento, para que sea un poco más grande la pizarra. ¿Puede ser que ahí vean bien? ¿Ven bien la pizarra? Sí, profe. Bien, voy a hacer un dibujito. Supongamos una periódica que sea par. La puedo hacer así. Si yo sacara acá, si el eje estuviese acá, el eje del tiempo, yo podría igualar que las áreas de arriba y de abajo son iguales y no tiene a su cero, si el eje del tiempo estuviese acá. Pero el eje del tiempo está acá, entonces quiere que esto que está acá es el a su cero. Componente continuo. Yo también la podría desplazar para abajo, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo. Acá es una positiva. Bien, esta que es par, y la expresión dice x de t igual a su 0 más 2 veces suma k igual a 1 hasta infinito, pero a sub k
estos son cosenos, k veces omega 0 por t, más los b sub k, seno, k veces omega 0 por t. Si la función fuese par, esto no está. Se desarrolla solo por coseno. Y si fuese impar, una cosa así, imaginemos una función. Acá no le voy a poner a su seno, lo hago así. Y vamos a hacer que sea periódica, a ver. Que se cumpla el periodo acá, o sea, así. A ver si lo puedo hacer. Este es el periodo, ¿ah? Si me paro acá y sumo este mismo valor, me paro en cualquier t, este es el periodo. Mismo valor acá, mismo valor acá. Pero si fuese así, digamos que fuese impar, perdón, esta suma que está acá va a tener solo esto y nada de esto. Pero, ¿se entiende, no? Lo que dije. Si fuese así, este tiene componentes continuos. Este no lo tiene. Y aparte lo hice impar. Van a aparecer solo senos, estos que están acá, y ninguno de estos. Bueno, no sé si les comenté algo más, que muchas veces esto es molesto. Esto muchas veces si entra a un sistema en donde amplifica, al amplificar esto varias veces, puede ser que se me sature el sistema. Entonces muchas veces lo tengo que anular. Y muchas veces van a ver un circuito ustedes, este es un circuito eléctrico, donde la entrada tiene esto. Aquí entra X, y a la salida también tiene de vuelta esto. X viene Y por acá. Ahora, estos, ¿saben para qué está? Este es un capacitor, ¿eh? Tanto a la entrada como a la salida. Este supongo que sea un slip. Esto que está acá. ¿Saben para qué es? Escucho, nadie participa de la clase. Estoy hablando. Álvarez. ¿Estás presente ahí? Álvarez Herrera. ¿Hola? Hola, profe. Perdón, sí se lo escucha. Bien, Bustamante está presente, pero Vergara, Santiago. Vergara, Santiago, ¿estás presente? Kevin Corso, Sí, profe, sí estoy. ¿tenés idea de por qué se hace eso? Estoy hablando que esto puede ser muy molesto. Una de las cosas que pasa es que si voy poniendo estos sistemas y van amplificando cada vez, puede ser que se sature el sistema. Entonces muchas veces van a ver un circuito ustedes en donde está esto. Esto, la impedancia capacitiva de esto es 1 sobre 2pi veces omega 0 por c. Fíjense que
esta señal tiene omega 0. O sea, esta impedancia para la señal tiene un valor finito para esta señal. Pero A0 es una continua. A0 tiene omega 0 infinito. Perdón, dije mal. Omega 0, 0, no tiene frecuencia. En el tiempo. El A0 no cambia. Quiere decir que la impedancia para esta señal continua, ya sea por arriba o por abajo, es infinita. O sea, esta señal no pasa. ¿Entiendes? La componente continua, pum, la bloqueo acá. Por eso van a haber muchos circuitos donde a la entrada está esto, a la salida también está esto, para que no transmita continuo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? A todos les Sí, pregunto. profe. Sí, profe, se entendió. Ya van a ver por ahí en electrónica aplicada que en señal la entrada tiene esto y la salida también. Es para eliminar esto. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo no hago ese tratamiento, yo una vez cometí un error, armé un amplificador que viene todo integrado. Muchas veces cuando uno anda en un circuito de primera agua no anda. Siempre tiene un defecto. Pero este sí andaba, de primera vez que anda, pero tenía un defecto. Al encenderse, se sentía un golpe terrible en los parlantes. Yo en ese entonces no sabía de esto. Le pregunto a otro tipo que sabe y me dice, escuchame muchacho, no has puesto el filtro que bloquea la componente continua, señor. ¿Qué es eso? Entonces yo puse esto, y se fue el golpe ese del parlante cuando uno enciende el equipo, que hace ¡pum! Así capaz que rompe la bobina. Porque esto que está acá pasa directo al parlante, que prácticamente es un cortocircuito en continuo, al no tener este que lo va a matar, porque el omega 0 sería 0 para la componente continua. Disculpenme, ahí no están viendo. Si no está en esto, el parlante que está puesto acá, este valor capaz que lo quema el parlante. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. ahí está explicado más o menos. Capaz que otros profesores les den otro ejemplo de que la componente continua puede ser un problema y otras veces no, existe a propósito. Porque ya saben, yo armo mis circuitos y todo lo demás, tratamiento de señales, mi sistema, con determinado fin. El que yo quiera, el que yo desee. Bien. Voy a volver a compartir la pantalla y seguimos. ¿Eh? Bueno, estábamos en esta explicación en donde también podemos decir si la señal, fíjese que es lo que estaba explicando, si la señal es par, solo existen no nulos los A sub K. Quiere decir que la señal solo va a estar compuesta por funciones coseno. Y si fuese impar, los B sub K aparecen únicamente, los A sub K se anulan. Bien. Entonces, se dice, por esta natural, por esta causa, que los A sub K son los componentes de la parte par de la señal. Y los B sub K los componentes de la parte impar. Puede ser que habíamos visto al principio una expresión matemática donde cualquier señal en el tiempo puede tener parte par y parte impar. O sea, la OD y la otra, que no recuerdo el símbolo, ¿se acuerdan? Estaban separados. Si yo las volvía a sumar, obtenía la original. Pero siempre es posible separar parte par y parte impar de la señal. Bueno, seguimos.
Bien, acá hay otra expresión para la serie Fourier, que es la forma polar. Acá esperen que la haga un poquito más grande. Es una, digamos, una cuestión de escribir para saber que existe la forma polar. No es importante en el sentido de, capaz que lo único que toma acá es una sola función. Le voy a decir para que vaya a sumar seno y coseno, usemos una sola función. Seno y coseno al final es la misma función, solamente desplazada a 90 grados, ¿verdad? Eso ya lo sabe. Entonces, ¿para qué me voy a complicar con dos señales que son prácticamente las mismas, las tengo que estar sumando? Bueno, la forma polar al final logra una sola función elemental, que es el coseno, pero acá aparece el término de fase. ¿De acuerdo? Cuando vimos la cuestión de la fase, o sea, cuando el tiempo es cero acá, cuando voy a calcular el coseno, cuando t es cero, en realidad aparece un valor no nulo que lo da la fase. Y su K. Bueno, acá dice, cualquier señal periódica puede ser sintetizada con funciones coseno y seno, de frecuencias armónicas de la fundamental. Es lo que dijimos recién. Esta serie muestra todas las frecuencias positivas y las funciones reales, o sea, la forma trigonométrica, que representa a una función real también. Ahora, por ser más compacta y reducida, la forma exponencial de la serie Fourier es la más utilizada. De las que nosotros vimos, esa que dice e a la j omega k veces el tiempo, esa es la más usada. Pero también está esta otra, de la forma polar de Fourier, que también es compacta. Fíjense cómo está hecha. Simplemente no está demostrada nada, está puesta acá. Es la forma siguiente. Acá tiene una componente continua de su cero. Fíjense que ese cero es un real. Acá los coeficientes C sub k en realidad son complejos. Son complejos. Y acá justamente el C sub k es el módulo, perdón, acá dije mal. Este C sub k que está acá es real. O sea, el C sub 0 o los C sub k, acá está escrito, son reales. Entonces quiere decir que los coeficientes anteriores, que eran complejos, los que yo llamamos A sub k, ¿se acuerdan? Para obtener los valores reales de esta representación en forma polar, acá estamos hablando de C sub k, justamente es el módulo del complejo A sub k. Bien, acá en la fase, que está presentada en la función del coseno, está hecho por la arctangente de los coeficientes Fourier. Bien, esta es una curiosidad como para decir, hay otra forma de representar Fourier. Me hago todos los componentes, ¿de acuerdo? Obtengo siempre que voy a hacer el estudio, siempre me tengo que ocupar de obtener A y B. Si quiero una representación compacta en forma de coseno, uso esta forma polar. Pero los C sub k son estos y las fases son estas. Bien, acá hay un montón de temas que probablemente en algún momento, en algunas cuestiones, por ejemplo, más adelante vamos a ver qué es lo que es modulación, o qué es lo que es el teorema de muestreo, capaz que en estas propiedades de la serie Fourier usemos algunas. Acá vamos a empezar a observar algunas. Bien. No sé si se ve bien acá. Acá hablando de propiedades de Fourier son unas cuantas. Pero digamos, la mayoría no están demostradas. Simplemente las escribimos para tener noción de su utilidad o existencia. Acá habla de convolución de señales. Dice, vamos a tener la señal X y otra, la Y de T, como periódicas.
ambas de idéntico periodo. ¿Eh? Hagan de cuenta que este es el piano y este es la trompeta. Si toco la misma nota, tiene el mismo periodo. Se puede definir otra periódica, Z de T, que resulta la convolución de estas dos señales periódicas. Entonces, fíjense que voy a definir otra señal y hago la convolución de estas señales que comenté antes. Ambas tienen el mismo periodo, ¿no? Por eso la defino como la integral o el producto de convolución en un periodo y divido el periodo. Ahora, esa señal Z de T también es periódica. Y además, con X e Y cumpliendo Dirichlet, entonces es posible la representación de Fourier de las señales periódicas. El coeficiente de Fourier sale así. O sea, de la convolución, ¿eh? Z de T es el producto de convolución de las dos señales estas, X e Y, que cumplen Dirichlet. Entonces, yo puedo hacer serie de Fourier para la Z, ¿eh? A esta función Z. Y bueno, el coeficiente es este, ya sabemos, es así. Lo habíamos escrito antes. Es la propia función en un periodo, y acá va la flia de la exponencial con signo cambiado respecto a lo que era la suma. Fíjense que acá no hice la expresión de la suma z de t igual a la suma de los coeficientes c sub k por e a la i omega k veces t con el signo positivo. No hice eso porque en realidad me está interesando los coeficientes. Acá para z es c sub k. Bueno, pero z está compuesta por x e y. Bueno, los a sub k son para x y los b sub k son para y. Bien, resulta, no está demostrado, que los coeficientes de este producto de convolución es el producto de los coeficientes. O sea, si yo quisiera hacer otro camino para obtener quién es C sub k en la representación de la serie de Fourier de la Z, capaz que me convenga hacer esto. Para cada coeficiente agarro los que ya conozco de las dos señales y los multiplico simplemente. Bueno, esa es una de las propiedades. No está demostrado, ¿eh? Pero lo puedo decir. Cuando yo hago convolución, el coeficiente de Fourier no es tan complicado como hacer una convolución, porque esto es complicado. Pero sí, el producto de los coeficientes me obtiene el coeficiente de Fourier de la señal convolucional. O sea, acá está más simple que esto, ¿se entiende, no? Bien, vamos a seguir con la hojita, con otra propiedad. Bueno, acá hay dos teoremas de potencia y que es útil Fourier. Bien, fíjense lo que hace Parseval. Acá hay una definición de la energía que transmite una señal. ¿Eh? Ya está, yo creo que ya está definida. Fíjense, ya hemos definido energía normalizada de una señal, fíjense que es integral en un intervalo de tiempo entre T1 y T2 de la propia señal al cuadrado. Esta es energía. ¿Eh? Ahora, si particularmente la señal es periódica, puede definir la potencia normalizada de la siguiente forma. Fíjense que esto es energía. Y potencia es dividir energía en el tiempo. Entonces la potencia normalizada acá sirve para señales periódicas. Entonces por eso define potencia normalizada es, o sea, la integral en un periodo de la señal al cuadrado dividido su periodo. Ahora, si la señal propiamente es compleja, esa potencia en la integral tengo que usar el módulo. ¿Eh? Y el módulo al cuadrado, por propiedad de lo complejo, ya sabemos que es la propia por su conjugado. Al hacer esto, si ahora la señal es real,
conjugado coincide, ¿no? Porque si muevo en el eje real, el cambio del signo no tiene parte imaginaria, va a ser igual. Funciona. Entonces, si es real, fíjense, hago la propia señal, acá el conjugado es el mismo, por eso puse X. Y bueno, a una de ellas, hagamos Fourier. O sea, una de estas X está puesta con la serie de Fourier. Eso es una suma infinita de los coeficientes por la familia, por la familia de exponencial compleja. En esa sumatoria, saco fuera del integral, los coeficientes no tienen nada que ver con el tiempo de la que estoy integrando, también va afuera. Y bueno, me queda la integral de esto. Fíjense que justamente todo esto que está acá es el propio coeficiente de Fourier conjugado, porque le cambia el signo. Entonces quiere decir que la potencia normalizada que transmite cualquier señal está dado por los coeficientes de Fourier de esta forma. En lugar de, si yo sé cuáles son los coeficientes de Fourier, simplemente hago el término a término, el coeficiente de Fourier por su conjugado. Si fuese real, estos dos números son iguales, ¿eh? Bueno, más propiamente, si hago A por A conjugado, es por propiedad de los complejos, es el módulo al cuadrado. Entonces, si la señal es real, el resultado va a ser el mismo. O sea, la potencia que tiene implícita una señal, ya sabemos que transmite energía, lo dan también los coeficientes de Fourier al cuadrado, ¿no? Bien. Más o menos se puede hacer una cartilla de cuáles son las propiedades de una. Si yo hago convolución de señales, los coeficientes del producto. Si me quiero fijar en la potencia que tiene la señal, es el módulo al cuadrado de los coeficientes que forman la señal, ¿no? Bueno, acá hay otra cuestión que la serie de Fourier es lineal, ¿eh? La serie de Fourier cumple con la propiedad de linealidad. O sea, si yo tengo una señal x1 de t, sus coeficientes las llamemos a sub 1k. ¿Eh? Si yo tengo otra señal x2, sus coeficientes los llamemos a sub 2k. Cuando yo hablo de coeficiente de Fourier, es lo que me importa, ¿no es cierto?, de la señal periódica. Porque yo puedo hacer un tratamiento de los coeficientes porque sabemos que asociado a cada coeficiente de Fourier está simplemente un seno y un coseno, que es simplemente una función que cambia entre más o menos 1. Pero el peso de eso lo da el propio coeficiente. Ya hablamos que representan directamente los armónicos. O sea, la amplitud de los armónicos está justamente en los coeficientes de Fourier. Por eso, si yo hablo de una señal, paso a hablar como si fuese en frecuencia de sus componentes de frecuencia a través de los coeficientes de Fourier, los A sub k. Si la señal es 1, llamo a 1. Si la señal es otra, A2, x2, llamo a 2k. Bien. Entonces, si yo escalo la señal, fíjate que está escalada con P1 acá. Y esta otra la escalo con P2. Dice que ese escalado pasa directo hacia el coeficiente. ¿Se entiende? Si está escalada la señal, se escala directamente el coeficiente. Y si hago una combinación lineal escalada, por propiedad de linealidad, que ya vimos antes, acá estoy haciendo un tratamiento en el tiempo. Fíjense, ¿ven? Esto es tratamiento en el tiempo. Y esto es flechita, indica que yo estoy haciendo un tratamiento en frecuencia, porque estoy hablando de los coeficientes de Fourier. ¿Se entiende, no? Estos que están acá son completamente números, ¿eh? El A sub k son números. Cuando yo resuelvo la integral en el periodo, divido el periodo de la función
por la exponencial cambiada de signo. Estoy haciendo un número. Ese número me da idea de la amplitud del armónico a la frecuencia X. El primero se llama fundamental y los otros se llaman, que son múltiples, se llaman armónicos. Bueno, estoy diciendo que, sin hacer la demostración, que Fourier es lineal. Bueno, propiedad del producto. Bueno, acá dicen que esta propiedad está más o menos un poquito demostrada. ¿Ves? Acá, fíjense que yo no voy a hacer el producto de convolución de antes. Este es otro, ¿sí? Es un producto directo, ¿eh? No estoy definiendo otro. ¿eh? Fíjense, acá vamos a tomar la señal periódica X, la periódica Y, y defino otra función que es el producto directo. ¿eh? Bueno, ahora me pregunto cuáles son los coeficientes de Z. Bueno, acá hace el trabajo, representa por Fourier una y otra. ¿eh? Entonces, Z va a ser, obviamente, el producto de X e Y. Acá está trabajado. Bueno, acá hace un trabajo matemático. Acá hace un cambio de variable, los enteros, L llamo K menos N, y el K sería L menos N, etcétera, etcétera. Lo importante es ver que, en realidad, la Z de T también es representativa con una serie de Fourier. Los coeficientes son CL acá, ¿no? Y la familia está escrita acá en términos L, porque acá, tal cual está escrito L acá arriba, L va desde más a menos infinito. Bueno, los CL estoy observando que son los propios coeficientes de Fourier multiplicados. ¿eh? Fíjense que acá tomo una suma infinita en términos n, en los enteros n, va de menos a más infinito, de los coeficientes multiplicados. Profe, disculpe, no me queda claro cuál sería la diferencia, digamos, específica entre esta propiedad del producto y la convolución de señales que vimos antes. Bien, la convolución directamente es el producto. Acá no, es que estoy sumando uno a uno. Vamos a ver la diferencia. Veamos, acá hagamos la conclusión. Encuentro que el coeficiente C sub K como la convolución de señales discretas. Está bien, es exactamente igual. C sub K es igual a sub K distinto de B sub K. A ver qué significado tiene. Encuentro el coeficiente C sub K como la convolución de señales discretas. Ah, está bien. Vamos a ver el otro resultado si es exactamente igual. A ver. Fíjense que acá puse suma. Todos los términos. ¿no? Y acá no está sumado. ¿eh? Acá no está sumado. Acá individualmente cada componente de esta señal convolucionada es el producto directo. No, el otro es el producto de la suma. Es diferente. Dicen, ¿eh? Para cada coeficiente tengo que hacer el producto y hacer la suma para obtener 1. ¿eh? Fíjense que acá el coeficiente L tiene que hacer una suma infinita en términos n. Es totalmente distinto. ¿eh? Este es más complicado. Vamos a ver otra propiedad. Bueno, acá creo que está la picardía de haber usado la misma función, la autofunción, para construir una señal. ¿eh? Esperen un momentito que lo haga un poquito más grande. Es como volver a repetir lo que hicimos con la serie Fourier. Pero ahora, fíjense que la serie Fourier tomó la señal, ¿verdad? Pero no la hizo pasar por un sistema. O sea, yo digo esta señal es una suma infinita de la propia señal, los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de la propia señal
por la FLIA. Acá vamos a hacerlo pasar por un sistema lineal invariante del tiempo, o sea, entra X y sale Y. Ahora, ¿cómo es Y? Fíjense cómo la construye. Ahora, por cierto, dice que la señal de entrada es periódica. Entonces, si es periódica, admite la representación en serie de Fourier, que es esta que está acá. Ya sabemos cómo. Si esta es la entrada a un sistema lineal invariante en el tiempo, su salida será la función Y. Fíjense que esa función Y, ahora, resulta ser, fíjense que también de vuelta una suma de términos infinitos en términos K, de los propios coeficientes de Fourier, igual, esto vendría a ser X, ¿cierto? Señal X, pero ahora está modulada por este otro numerito, que se llama autovalor. Ahora, fíjense que justamente el autovalor está dado por la ponderante. Y esto que está acá, obviamente, es la FLIA, que va cambiando con el armónico en cuestión. Acá dice K veces omega 0. Y acá le falta el K. Dice que acá la función, o el autovalor que está escrito acá, me parece que en esta integral le está faltando efectivamente el K. Ahora, acá hay una observación. Si yo tomara el azúcar que tiene, a ver cómo está hecho esto acá. Este azúcar corresponde para X, ¿verdad? Los componentes, o sea, los coeficientes Fourier, los componentes de frecuencia de la señal de entrada, los A sub K. Ahora, los B sub K, que debería representar a la señal I, a la de salida, resulta ser, bueno, obviamente, lo que estoy observando acá, el autovalor por el propio coeficiente. ¿Ah? Acá está. Entonces, este B, el coeficiente B de Fourier, corresponde a la señal de salida del sistema invariante del tiempo. Y es el propio de la entrada por el autovalor. ¿Ah? Fíjense que acá dice h de I omega 0, K, y acá en la integral le faltó el K. ¿Ah? Fíjense en el libro acá está mal escrito. Bueno, yo puedo obtener lo que sería la función transferencia del sistema. ¿Se entiende? La función transferencia resulta ser esta integral. La propia ponderante convolucionada con e a la menos st. Ahora, S que está acá es la frecuencia compleja. Después lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos transformada de Fourier, que esta variable, S, es justamente la frecuencia compleja. Es K veces omega 0, pero con la unidad imaginaria delante. Acá puse I y no J, para ser estrictamente matemático. Bien, esta es otra propiedad. Bien, ahora viene transformada de Fourier para señales en tiempo continuo. Esta cuestión acá, no sé si vale la pena desarrollarla ahora, no sé cómo están ustedes. Este es otro tema fundamental. Fíjense que lo que hicimos acá serie, esa expresión donde está el coeficiente, suma infinita, coeficiente, y la familia al ladito. Ahora, eso era para señales periódicas. Cuando yo tengo una señal que no es periódica, se habla ya de transformar. O sea, yo quiero saber las componentes de frecuencia y resulta que ya no es una suma de bastoncito, o sea, de coeficientes de Fourier. Ahora va a ser una integral y el C-espectro es continuo. Y vamos a ver cómo se construye. No sé si quieren que lo desarrollemos hoy día o lo dejamos para el día lunes.
A ver, me fijo en la hoja siguiente. En realidad no es muy extenso. A ver si lo hacemos ahora nomás. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que lo hagamos ahora? Como usted quiera, profe.